Bienvenidos a otro episodio de Teología para la Vida, un podcast del Ministerio Hispano de Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana en América. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar una vez más con el pastor David Vilches. Él es originario de Argentina, también vivió en Perú y ahora reside en Estados Unidos, en la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Él se encuentra pastoreando en una iglesia que se llama All Saints, una iglesia presbiteriana, y hoy tenemos el gusto de tenerlo una vez más aquí para que él nos hable sobre este tema tan importante que es el tema de la amistad cristiana. Él es una persona que ha pensado sobre este tema, ha escrito también sobre este tema y creo que es una muy buena persona para hablarnos sobre la amistad. Así que David, una vez más, gracias por acompañarnos a este episodio de Teología para la Vida. Sí, gracias, Luis. Como mencioné la vez pasada que hablamos, tú eres un buen amigo, así que gracias. Es un honor y privilegio estar aquí contigo. Y gracias a ustedes también, hermanos, escuchando. De nada, es un placer. Quisiera comenzar nuestra charla sobre este tema de la amistad citando al doctor Michael Hyken. Él dijo lo siguiente: durante gran parte del siglo XX, la reflexión cristiana sobre la amistad fue algo poco común y representó un claro alejamiento de una larga tradición dentro de la fe cristiana que consideraba la amistad como algo vital para la vida cristiana. Y David, ¿por qué crees que el tema de la amistad ha sido descuidado últimamente? ¿Por qué será que como creyentes, como iglesia del Señor, hemos descuidado el tema de la amistad, tanto en la práctica como también en el énfasis de hablar, enseñar respecto a la amistad? Tengo 4 puntos, pero creo que hay muchos más puntos que podemos desarrollar. Pero el primero es que yo creo que hemos puesto un énfasis muy alto en el matrimonio. Aunque la Biblia sí enfatiza el matrimonio, lo hemos puesto a un nivel aún más alto que nos ha hecho descuidar y no enfocar en la amistad. Y el segundo punto es que no nos hemos enfocado en la amistad. Tenemos un énfasis muy alto en el matrimonio y por consecuencia un énfasis muy bajo en la amistad. Por ejemplo, tenemos conferencias, tenemos libros, recursos que se enfocan en el matrimonio, pero mucho menos que se enfocan en la amistad. Tercero, creo que el individualismo que tú y yo vivimos afectados por pensar que somos un individuo y no necesitamos a otros. Existe en nuestros shows, existe en el Chavo del Ocho, existe en la música que escuchamos, existe en todo, que tú y yo estamos separados y que no necesitamos a otros para ser o vivir como seres humanos. Pero cuarto, y esto es algo bien práctico, no solo porque tenemos un énfasis muy alto en el matrimonio, un énfasis muy bajo en la amistad o el individualismo, pero cuarto, yo creo que es porque la amistad es difícil. Es difícil. Lo que vemos en la Biblia es aún difícil que un hermano ame a su hermano desde Génesis a Apocalipsis. Vemos en Génesis 4 que un hermano mata a su hermano. Y bueno, hay otras cosas que vamos a mencionar, pero creo que sí, prácticamente es porque también es difícil. Sí, definitivamente es difícil el tema de las relaciones, de la amistad. Y esto nos lleva a este siguiente punto para considerar. Mencionabas hace unos momentos este ejemplo en las escrituras de Caín y Abel, estos dos hermanos. Quisiera preguntarte si pudieras darnos ahora algunos ejemplos positivos en donde sí vemos amistad, en donde sí vemos en la Biblia a personas practicando este maravilloso regalo de la amistad. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos ofrece un énfasis en la amistad. Yo creo que hasta en Génesis con Adán y Eva es un matrimonio, pero también tiene que ver con relaciones horizontales. Por eso vemos, bueno, no tenemos que enfocarnos ahí, pero creo que ahí hasta vemos que tú y yo fuimos creados para relacionar con unos y otros como Dios se ha relacionado con nosotros. Uno positivo es que en Santiago él menciona a Abraham como un amigo de Dios. Y Moisés, por ejemplo, también cuando él ve la zarza ardiente y está hablando con el Señor en capítulo 33,
el texto dice que está hablando con él cara a cara como si fuera un compañero o un amigo. O, por ejemplo, en Ruth, yo creo que un ejemplo muy, muy poderoso que vemos en Sí, nuestra hermana Ruth es que ella se compromete a Noemí en una forma en donde nosotros escuchamos lo que significa tener una amistad profunda. Y lo tiene con su suegra. claro, Ustedes seguro que conocen la historia, es una historia muy poderosa. Y ella dice ahí aún mismo que tu gente será mi gente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos un compromiso entre ella y Noemí, como también con Abraham y el Señor, Moisés y el Señor. Pero también un ejemplo bien grande, muy conocido por muchos, viene de Samuel, entre David y Jonatán. sí. Ellos, de hecho, hasta hacen un pacto en primero Samuel capítulo 18, pero después lo escuchamos, y ya sé que estoy hablando de todo el texto del Antiguo Testamento, y creo que esto es importante para enfatizar que en cada libro de la Biblia hay un énfasis en la amistad, hay un énfasis en las relaciones horizontales. Por ejemplo, en la literatura de la sabiduría, yo diría que Job hasta fue escrito como una apologética en cómo no ser malos amigos, no Claro, seas claro. como los puestos amigos de Job, pero también nos apunta obviamente hacia el amigo de todos los amigos, a Jesucristo, como toda la Biblia nos apunta. Y en Proverbios, estoy seguro que sabes, en Proverbios, en toda la literatura, en los profetas también se ve, hay un énfasis en amistad, en relaciones horizontales con amor. Y pero bueno, eh, para enfocarnos, un texto que es mi favorito, viene del Evangelio de Juan, capítulo 13, después de que Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Él dice ahí en capítulo 13, versículo 34, él dice, mira, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Estoy leyendo la Reina Valera. Por eso suena así. Pero en Juan 15 también Jesús enfatiza. Él dice, este es mi mandamiento. Le dice a sus discípulos, a nosotros también, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después él dice esto, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y después dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esos solo son algunos de los pasajes y versículos, pero mi favorito viene obviamente de Jesucristo, cuando Él nos llama a amar como Él nos ha amado. Yo creo que la Biblia nos enseña que Él es el ejemplo de el mejor amigo. Él nos ha amado sacrificalmente. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas estos pasajes, es interesante ver cómo a lo largo de las escrituras el Señor nos muestra, ¿no? Este tema de la amistad. Ahora bien, creo que es importante también que nosotros aterricemos estos diferentes pasajes, estos diferentes ejemplos de amistad, mencionando tal vez dos o tres cosas específicas o concretas que tú nos pudieras decir sobre qué es la amistad. Entonces, con base en estos pasajes, con base en estos ejemplos y por supuesto, como acabas de mencionar, con base en Jesucristo, el mejor de los amigos, con base en todo esto, ¿cuáles serían dos o tres verdades sobre este tema que pudieras mencionarnos? Sí, gracias, Luis. Lo primero que quiero que escuchemos es que el énfasis que nos da las escrituras de la amistad es muy alto. Yo diría que es esencial. Por eso mencioné a Abraham. Él obviamente es muy importante en el Antiguo Testamento. También Moisés, también David. Y hasta los tres tienen en el centro de sus historias un énfasis que yo Hmm, diría que es la amistad pura, buena, entre ellos y el Señor y entre ellos con las personas en particulares que Dios les ha dado para amar. Es la primera cosa que diría, es esencial, pero también lo que vemos es que es raro. Esto es hmm, interesante porque Abraham, Moisés, David, ellos son únicos. Y hasta el libro de Proverbios, por ejemplo, cuando estudias la teología de amistad en Proverbios, sí,
te está llamando a asegurarte que no tengas amistades que te van a desviar del camino, que te van a desviar de la sabiduría que viene de arriba, del Señor. Así que yo diría, segundo, que es raro y es esencial, es raro, pero tercero, es algo que requiere un sacrificio, es sacrificial. Yo quisiera que los que están aquí escuchando entiendan algo que es esencial y aunque es raro, vale la pena enfocarnos en las personas particulares que el Señor nos ha dado para amarlos como Dios nos ha llamado a amar a nuestros amigos. Por ejemplo, quiero decir una historia. Yo estuve en la universidad con mis amigos, ¿verdad? Los hombres se quedan en sus dormitorios, las mujeres en sus dormitorios. Yo viví con mis Claro. compañeros de cuarto, no sé, por casi 2 años, fue 3 años y había un día en que nos dimos cuenta de que por alguna razón, aunque nosotros nos conocíamos ya por años y nosotros amamos a Cristo, que había unos momentos en que decidimos limpiar nuestro cuarto, decidimos lavar nuestra ropa, decidimos cambiarnos para salir con una mujer que recién conocimos. Eh, y nos hizo pensar, ¿por qué cambiamos y amamos en una forma sacrificalmente hacia una persona que recién conocimos? Aunque nosotros hemos vivido en el mismo cuarto juntos, conociendo a unos y otros. Y, y practicamos sobre eso y vimos nosotros que era porque nunca fuimos enseñados en que Dios te ha dado estos compañeros de cuarto aquí en este momento en particular. eh, Ámense unos a otros. Solo aprendimos de que, ¿sabes qué? Te tienes que cambiar tu carácter, tienes que cambiar tu comportamiento cuando estás por conocer a una mujer que quizás será tu esposa. Y para mí fue un momento que nos hizo pensar y cambiar. Sí, 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 no, gracias por compartir. Creo que retomando estos aspectos que tú mencionabas, ¿no? Que son importantes. El primero dijiste, ¿no? Que la amistad es algo esencial, ¿no? También dijiste que la amistad es algo raro en el sentido de que es algo poco común. Raro en el sentido de que no lo vemos todos los días. Vemos ejemplos esporádicos, esparcidos a lo largo de nuestras vidas, de otras vidas, ¿no? Y esa parte también de sacrificio dentro de la amistad es importante porque al final del día la amistad, como tú acabas de decir, tiene que ver con amor. Y si el amor en la Biblia tiene que ver con entregar, con dar, con sacrificar, con hacer cosas que beneficien a los demás, definitivamente la amistad va a incluir esos aspectos sacrificiales. Así que gracias por recordarnos esos tres aspectos importantes, ¿no? Lo esencial sobre la amistad, también la parte de que es algo que lamentablemente hoy no vemos de manera frecuente, de manera completa en nuestras vidas y en las vidas tampoco de otros, y también la parte del sacrificio. Y creo que esto también nos puede llevar a considerar lo siguiente. Hubo uno de los famosos padres de la iglesia que se llamó Gregorio Nacianceno. Él dijo en cierta ocasión lo siguiente: si alguien me preguntara ¿qué es lo mejor de la vida?, respondería: los amigos. Tenemos a este teólogo del cuarto siglo que nos dice, mira, desde mi perspectiva, lo más importante aquí son las relaciones de la amistad, los amigos. Así que David, ayúdanos a pensar en algunas maneras en cómo podemos recuperar este aspecto práctico de la amistad, que como tú dijiste, es algo raro, no es algo común. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto más común? ¿Cómo lo podemos hacer más frecuente, algo una práctica más real en nuestras vidas? ¿Cómo lo recuperamos? Y también a cómo nos recomiendas practicar ese tema con algunos aspectos tal vez básicos sobre cómo iniciar nuevas amistades. Sí, gracias. Sí, yo creo que para recuperarlo en serio, eh, necesitamos estar anclados y arraigados en el Evangelio. Es solo por el poder del Evangelio que vemos el amor de Dios. Y si Jesucristo nos llama a amar a unos y otros como Él nos ha amado, tenemos que entender que no podemos hacer eso sin Él como nuestro ejemplo, pero también sin Él como el poder para hacerlo. Él ha enviado su Claro. Espíritu Santo para darnos el conocimiento sobre ese mismo amor que Él nos llama a imitar. Eh, Ámense unos a otros, un imperativo del Antiguo al Nuevo Testamento.
y necesitamos el evangelio para aún aplicarlo. Pero para recuperarlo, yo creo que también en particular tenemos que escuchar y ver el énfasis que tienen las escrituras, arraigarnos y anclarnos en el evangelio, pero también recuperar el énfasis que tienen las escrituras sobre la amistad. Por ejemplo, si eres un maestro de la escuela dominical, si eres un pastor y vas a predicar sobre el matrimonio, o vas a hacer una conferencia sobre el matrimonio, mi consejo sería, bueno, si vas a hablar del matrimonio, también invita especialmente a jóvenes adultos, a unas conversaciones explicando la escritura sobre la amistad, porque existen. Está ahí en nuestro currículo, las escrituras nos guía en cómo es que somos llamados a ser amigos. Así que para recuperarlo, yo creo que tenemos que hacer esas cosas. Arraigarnos en el Evangelio, anclarnos nuevamente en el Evangelio y también enseñar cuando enseñamos con un balance. Eh, si vas a tener un énfasis en la familia, en el matrimonio, también tienes que tener el énfasis en la amistad. Pero lo otro de lo práctico es que yo creo que eh, para los que están escuchando, una de las cosas que tenemos que preguntar es, ¿quiénes son las personas particulares que el Señor nos ha enviado? Que Él nos está llamando a tener una amistad profunda. Puede ser que son, aunque sea hay una persona o dos personas, pero preguntar al Señor en oración, ¿quién has enviado? Para que tenga una amistad conmigo y también una amistad hacia esa persona. Lo segundo que diría, y esto es bien práctico, es que lo que vemos en las amistades en las escrituras es que normalmente son los varones con varones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. De hecho, lo que mencioné con Ruth, ella tuvo una amistad con Noemí y David con Jonatán, o Jesús y los discípulos. Así que yo diría que es importante, es un punto muy clave, importante, porque yo sé que quizás las personas escuchando están preguntando si realmente yo puedo tener una amistad profunda. Si soy un hombre con una mujer con un hombre, yo te daría un consejo en no hacer eso. Lo que yo veo en las escrituras es hombres y hombres, mujeres y mujeres. Ahora, eso no significa que una mujer no puede tener un amigo que es un hombre no puede tener un amigo que es una mujer, pero el nivel de profundizar, de tener Claro. contabilidad, de amar a esa persona es diferente, muy diferente. Y tercero, yo quiero decir no solo eso del género, también quiero decir que los varones que están escuchando, necesitas amistades. Necesitas ir al Señor, ayuna, ora, pide que Él te envíe un amigo, que tú compartes cosas con ese hombre, con ese varón, siendo honesto, compartiendo con él tu pecado para que, sí, para que puedan orar juntos, conectar juntos. Y también lo último que diría prácticamente es si están aquí escuchando y están casados, algo que pueden hacer como una pareja es simplemente conectar con otras parejas, Claro. ir formando amistades así, enfocándote en las personas particulares que el Señor te ha dado y sí, tomando tiempo con esas personas. Definitivamente, creo que lo que mencionas es de suma utilidad para nosotros y creo que un aspecto que has estado también mencionando de alguna u otra manera es de que uno de los lugares más apropiados, uno de los lugares más intencionales en donde nosotros debemos buscar la amistad, además de Dios, de nuestra comunión con Él, es con el tema de nuestras esposas, si somos varones y pues ellas con sus esposos. Hace poco escuchaba a un teólogo de la Iglesia Oriental. Él mencionaba que uno de los propósitos centrales de la vida matrimonial es que tú realmente veas a tu cónyuge como tu mejor amiga o tu mejor amigo, que ahí comienza en el aspecto horizontal, ahí comienza uno a practicar la amistad. Entonces tal vez pensaron también en este tema, ¿no? De cómo recuperar un poco el aspecto de la amistad. Creo que una manera también sencilla es tratar de ser más intencionales, tratar de vivir más este tema de la amistad con nuestras propias parejas. Y de esa manera adquiriremos también práctica que nos pueda ayudar, como tú dijiste, ¿no? Después ir y hombres con hombres, crear esas amistades, a tener esa profundidad el uno con el otro. No sé si tú tengas algo
para comentar sobre este tema en particular de la amistad dentro del matrimonio. Sí, ese es un muy buen punto. Gracias, Luis. Yo he leído el significado del matrimonio por Timoteo Keller y él también menciona Ujú. eso, de que tu pareja es tu mejor amiga, mejor amigo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no debería de guiarnos a desvaluar y descuidar la enseñanza de la amistad fuera del matrimonio. Por ejemplo, yo diría, tu matrimonio necesita amistades y tus amigos necesitan tu matrimonio. Tu esposa necesitas que tú tengas amigos buenos, amigos cristianos, que te van a retar, que te van a ayudar a amar a tu esposa. Pero ahora estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de que no hay nada comparable con la amistad que puede existir entre un esposo y una esposa, porque obviamente el matrimonio es único, es algo particular, pero yo creo que una historia que me gusta mucho es El Señor de los Anillos. No sé si han visto, han leído El Señor de los Anillos. Mi congregación se ríe y dice, yo nunca lo he visto y después me pongo muy triste. Pero hay un, hay un personaje en El Señor de los Anillos que nos demuestra la amistad eh, profundamente y él se llama Sam. Sam y Frodo y esta comunidad de personas que se llaman The Fellowship, la comunidad del anillo, reúnen para deshacerse de este anillo que representa la maldad. Pero Sam, Claro, en momentos, cuando ves la historia desarrollándose, en momentos en donde él debería de haber dejado a Frodo, debería de haber dejado de sufrir y amar a su amigo. En el último libro, en la última parte de la historia, él recoge a Frodo en su espalda, en los últimos pasos para llegar a destrozar el anillo, a destruirlo, ¿verdad? Yo creo que esa imagen de amistad que nosotros tenemos en Sam y aún más, obviamente, en Jesucristo, nos llama a nosotros a ver en nuestros matrimonios y con nuestras amistades que amar a unos y otros como Cristo nos ha amado, con una amistad buena, pura, duradera, vale la pena. Somos llamados a sí. esta batalla, a ver que la amistad es algo sacrificial, esencial, que tú y yo debemos de enfocarnos. Claro, y creo que esto nos puede llevar a esta última pregunta que tiene que ver con algunos beneficios de tener amistades cristianas, de tener amigos creyentes. Y quiero ser enfático en esa parte, ¿no? De amigos creyentes, porque sabemos que podemos tener pues, relaciones de amistad con no creyentes y eso es bueno. Son oportunidades para evangelizar, son oportunidades para mostrarles el amor de Cristo al cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Eso es bueno, ¿no? Pero hablando específicamente de la amistad cristiana, la amistad con otros hermanos en la fe, ¿cuáles piensas que sería uno o dos beneficios de tener amigos cristianos? ¿De qué nos estamos perdiendo cuando no tenemos amistades cristianas? Quiero empezar con lo que estamos perdiendo y después con los beneficios. Primero Perfecto, con lo que estamos perdiendo es lo que tú y yo estamos haciendo aquí. Es un claro. diálogo en donde nosotros crecemos más y más con entendimiento y profundidad del Evangelio y nos ayudamos a crecer en la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Dependemos en unos y otros. Yo creo que eso es lo que pierdes. Pierdes un ángulo de, si te imaginas un diamante, pierdes un lado de ese diamante en donde tu amigo puede ayudarte a brillar con la gloria y la gracia del Señor, la semejanza de Cristo. Eso es algo que perdemos. De hecho, C.S. Lewis, cuando él perdió a su esposa, menciona que perdió una parte de un diamante porque ella Mm, era su mejor amigo, am, su mejor amiga. Y bueno, también creo que lo que perdemos es algo muy práctico. Tú pierdes en lo que los niños pueden hacer sin pensarlo. Tú pierdes claro. gozo, alegría, pierdes lo que significa divertirte en esta creación que Dios nos ha dado. Por ejemplo, mi hija tiene 5 años, Eliana, y una de sus mejores amigas se llama Lulu. Es la hija de Ángel y Wally. La primera vez que conoció a Lulu, fueron formando una amistad tan lindo que su mamá y yo vimos que ella se despierta pensando en Lulu, en Lilu, perdón, Lilu. Así que pierdes ese enfoque en simplemente divertirte en la creación que Dios te ha dado con las personas particulares que Dios te ha dado. Pero yo estoy de acuerdo contigo, así que los beneficios es
Si tienes amigos que aman a Cristo, uno de los beneficios principal, creo que Dios va a usar a esa persona a edificarte, a hacerte crecer y a madurar en la semejanza de Cristo. Si tienes buenos amigos, te van a decir cosas que a veces no te gustan escuchar, pero te van a Claro, decir que crezcas y madures. Otro beneficio es el de saber y conocer que no estás solo, como Sam con Frodo en El Señor de los Anillos, pero aún más, como los discípulos ahí con unos y otros, con Pablo y Timoteo, puedes vivir con el conocimiento que estás con tus hermanos en esta batalla, no estás solo. Y tercero, creo que un beneficio de la amistad, una buena amistad, es que en momentos de sufrimiento y de crisis y de dificultades, eh, tienes a alguien que está orando por ti, tienes a alguien que va a dejar todo y comprarte medicina y ayudarte si estás por tener un hijo o aún con cosas prácticas, puedes tener a alguien que te lleva al aeropuerto cuando necesitas ir al aeropuerto. Eso claro. es uno de los beneficios. Tienes un hermano o una hermana que te ama. Y sobre ese punto que mencionabas respecto al beneficio de tener amigos que nos fortalecen, que nos ayudan a crecer, ¿no? Y en los momentos difíciles, creo que Jonatán con David, volviendo a este ejemplo bíblico, ¿no? Son interesantes. Tengo una referencia bíblica de Samuel 23:16, donde dice lo siguiente: Natán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. Es muy interesante y obviamente el contexto es de que pues Saúl ha estado persiguiendo a su yerno. David era yerno de Saúl, eran familia por cuestión de que David se casó con la hija de Saúl, así que había cuestiones familiares y aún así pues Saúl por envidia, por enojo y demás comienza a perseguir a David y en uno de estos episodios de esta historia Saúl y David viene este Jonatán y me llamó mucho la atención cuando estuvimos nosotros como iglesia leyendo también esta parte de la Biblia donde dice, ¿no? Y lo fortaleció en Dios. Y eso solamente se obtiene cuando tenemos amistades cristianas, cuando tenemos buenas amistades con otros creyentes que realmente nos aman y que están dispuestos incluso a ir, buscarnos y fortalecernos en Dios, no fortalecernos con consejos superficiales de este mundo, como todo va a salir bien, que son cosas que uno podría decir, pero que a veces no van a lo profundo, ¿no? De poder estar ahí cerca de ellos orando y ofreciendo consuelo bíblico, ¿no? Así que sí, definitivamente concuerdo contigo en todo eso, ¿no? Y quisiera cerrar con esta cita de Gregorio Nacianceno. Si alguien me preguntara qué es lo mejor de la vida, respondería los amigos. Y creo que esa es una buena manera de recordarle a las personas que nos escuchan, que nos ven, de que vayan, busquen crear amistades con hermanos en la fe. Y me gustaría que nos termines con una o dos cositas que quisieras que nosotros hiciéramos, considerando todo lo que hemos visto en esta charla. Y gracias, Luis. Primero, Jesús nos ha amado. Tú y yo ya somos amados en Él. Ya somos aceptados en Jesucristo como hijos e hijas del Señor, del Creador del cielo y de la tierra. Eso significa que tú y yo ya tenemos una nueva identidad. Nuestra misión es su misión. Él deleita en llamarnos suyos, sus hijos y sus hijas, para representarlo. Así que prácticamente, ya sé que eso es bien, bien grande, pero prácticamente de eso yo quisiera decir, mira, si quieres que tus Sí. amistades florezcan, tienes que hacer el trabajo, eh, tienes que hacer el sacrificio de comprometerte a las personas en particulares que el Señor te ha llamado a ser un amigo y también a recibir como un amigo. Pues muchas gracias, Pastor David, por este tiempo que nos has regalado. Espero que a través de esto más personas comiencen a pensar, dialogar y practicar la amistad cristiana. Así que una vez más te agradezco por habernos acompañado a este episodio de Teología para la Vida. Yo soy el Pastor Luis García. Que el Señor te bendiga, David, a ti, a tu familia, a la iglesia que pastoreas. Muchas gracias. Amén. Gracias. La gracia de Jesús sea contigo.